Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Supongo que conoces La Última Cena, del gran cuadro de Leonardo da Vinci. Bien, mademoiselle, ¿dónde está sentado Jesús? En el centro. Bien, sus discípulos y él están partiendo el pan. ¿Y qué beben? Vino. Bebían vino. Espléndido. Y una última pregunta. ¿Cuántas copas de vino se ven en la mesa? ¿Una? ¿El Santo Grial? Abre los ojos. No solo una copa, ni un solo cáliz. Bueno, es un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda del Grial celebran ese momento como la llegada definitiva del Santo Grial. Bien, Robert, podría sernos útil. Si eres tan amable, enséñanos los símbolos del hombre y de la mujer, por favor. Oh, este es el símbolo original de lo masculino. Es un falo rudimentario. Oh, bien apuntado. Efectivamente. Se conoce comúnmente como la espada. Representa agresividad y virilidad. Es un símbolo que aún podemos ver en los uniformes militares modernos. Sí, cuantos más penes, mayor graduación. Hombre, son todos iguales. Bien, como podrás imaginar, el símbolo de lo femenino es justo lo contrario. Se llama el cáliz. Y el cáliz parece una copa o una vasija. Y lo que es más importante, tiene la forma de un útero. No, el Grial jamás ha sido una copa. Es literalmente el antiguo símbolo de la feminidad. Y en este caso el de una mujer que guardaba un secreto tan poderoso que de ser revelado destruiría los cimientos del cristianismo. Un momento. ¿Está diciendo que el Santo Grial es una persona? ¿Una mujer? Y precisamente aparece justo ahí. Pero son todos hombres. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices de la figura a la derecha de Jesús sentada en el lugar de honor? ¿Cabello pelirrojo? ¿Manos femeninas cruzadas? ¿Quién es ella? Querida, es María Magdalena. El documento que acabamos de escuchar, que acabamos de soltar al aire de la radio, es incluso excesivamente largo para lo que suele ser la norma habitual de Milenio 3. Cuentan precisamente las normas del oficio que 2 minutos en un documento sonoro, bueno, tiene que ser excepcional. Pues bien, para mí lo es. Y lo es porque representa de forma absolutamente milimétrica lo que dentro quizá de siglos se hable en torno a el cambio, cómo ha experimentado un giro, incluso los dogmas más férreos de la Iglesia, por manifestaciones populares como la que acabamos de escuchar, es decir, una película que resulta de las más taquilleras de todos los tiempos, que surge a raíz de una novela que todo el mundo conoce, una novela que es un terremoto, que es el Código da Vinci, y que instala en la mente colectiva de personas de cualquier país y condición social, que no deja de ser un misterio, una serie de ideas que a veces se enfrentan de manera rotunda con lo que el dogma establecido indicaba. Por ejemplo, si hoy hiciésemos una encuesta, mucha gente piensa y cree, a raíz de películas como esta, o de novelas y de los innumerables libros que han surgido alrededor de este fenómeno, que Jesús se casó con María Magdalena. O por lo menos que Jesús tenía relaciones sentimentales con María Magdalena. Incluso que tuvo descendencia. Que el Grial era eso, la sangre real. Otro documento de 2 minutos, es curioso, antes de presentar a nuestro invitado, que ya estáis intuyendo, claro, esta noche es de esas de terremoto cultural positivo para nosotros, pero también de contraste. Siempre que se habla de Jesús, pasan muchas cosas en este programa. Y queremos abrir líneas porque vamos a hablar de Jesús y las mujeres. Un estudio que ya está arrasando y que va a arrasar más, porque es novedoso y porque es potente. Yo acabo de hacer las últimas líneas subrayadas sobre él y estoy muy sorprendido. Y sé que mucha gente tiene muchas preguntas. Jesús y las mujeres, ¿todo mitos? ¿Todo deformaciones? ¿Nos engañó la historia oficial de verdad? ¿O hemos exagerado ya hasta el punto del delirio? ¿Tendrá respuestas nuestro invitado para todo esto? Y es que el autor de este estudio, de este libro, hace en una frase, comenta algo que me parece sensacional. Después de siglos de dogmas sobre, por ejemplo, el celibato de Jesús,
toda esta bomba de relojería del Código da Vinci, de la feminidad sagrada perdida o enclaustrada por la Iglesia cuando se inicia el nuevo milenio, caramba, cambia la forma de pensar de miles de personas. Yo recuerdo ahora mismo una persona en Alicante, un padre de familia, recuerdo perfectamente su cara, me decía: yo soy cristiano, soy creyente, he leído el Código da Vinci y estoy estremecido porque me ha derrumbado muchas cosas que yo creía. Era una persona, no de tantas, pero se me quedó aquel gesto. Bueno, en el año 2003 finales, inicios del 2004, vivimos tal ola de sensaciones, parece que todo el mundo de repente empieza a hablar de Jesús, María Magdalena, y no solo María Magdalena, sino otras mujeres a lo largo de su vida, y se produce ese gran tsunami, hasta el punto que vais a escuchar. Se inicia el año 2004, mes de enero, y nosotros, Carmen y yo, cogemos el coche y nos marchamos de noche en plena nevada, sin venir a cuento o viniendo a cuento, a ese pequeño pueblo llamado Rennes-le-Château, donde también la memoria popular, exagerada seguramente, habla de una aldea, unos pergaminos, unos documentos, un cura que esconde un tesoro, y en el fondo, sobre todo eso, la sensación de que había una historia entre Jesús y María Magdalena que la historia oficial no nos contaba. Allí surgía la trama del Código da Vinci. Os pongo este documento que he rescatado esta noche de los archivos para que veáis hasta qué punto, sin darnos cuenta, estamos viviendo tiempos de cambio. Tiempos de cambio en torno a lo que pensamos de Jesús de Nazaret y su relación con las mujeres. Y después de este documento vendrá la historia real, que seguro que nos va a sorprender. Pero aquel día de enero del 2004, de noche, con una nevada de impresión, por vez primera, con las linternas, veíamos ese lugar, esa iglesia consagrada a María Magdalena, y nos dábamos cuenta de que el fenómeno todavía iba a crecer mucho más. Bueno, pues en plena noche estamos llegando a Rennes-le-Château y ahora mismo estoy ascendiendo por la carretera que construyera en su día el enigmático cura Berenguer Saunier, culpable de toda esta historia que nos ha traído hasta aquí. Es una carretera llena de vericuetos, sale de un pueblecito muy pequeño que es Coguiza, no hay ni un solo indicativo desde cientos de kilómetros de nada que indique que aquí se encuentra Rennes-le-Château. El pueblo tiene un aspecto, os aseguro, tenebroso, y más en esta noche. Estamos a 1 grado bajo cero, está nevando encima de mí ahora mismo de una forma increíble, y me acerco ahora mismo hasta la pequeña iglesia consagrada a María Magdalena. Con la luz de la noche y una pequeña linterna os puedo asegurar que la escena es de no olvidar. Hay unas gárgolas que sacan la lengua, parecen niños sin pelo, que me están mirando ahora mismo, de piedra. Hay una inscripción en la parte del tímpano de la iglesia, triangular, envuelto en rosas y cruces, un símbolo del que imagino que hablaremos largo y tendido en el programa de Milenio 3. Lo que estoy viendo ahora es esa inscripción famosa, alumbrándola con mi linterna. Está cayendo bastante nieve, está todo lleno de nieve, no hay absolutamente nadie, estos son 4 casas, y pone la inscripción: esto es un lugar terrible. A un lado estoy viendo, intento fotografiar, estoy viendo una figura como plateada, hecha en plata, en mitad de la nada, que es María Magdalena. Al fondo se ve una torre, es la Torre Magdala, que construyó este hombre hace un siglo en honor a María Magdalena y en honor a sus extrañas teorías. Era una biblioteca. Nieva, 1 grado bajo cero, esto es Rennes-le-Château, el pueblo del misterio, absolutamente perdido, mucho más remoto de lo que yo pensaba después de todo lo que se ha escrito, con una nevada intensa. No hay nadie en las casas, no hay nadie en las calles, todo está apagado y aquí estamos. 1 y 46 minutos en directo, 12 grados y medio, en la nave del misterio. ¿Qué recuerdos? Hasta ese punto llegó la fiebre del Código da Vinci y la historia no contada, de la propia historia sagrada. Carmen, ¿te acuerdas, verdad? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues claro que me acuerdo además que llegamos en plena noche, que no había nadie a esas horas, que nevaba muchísimo y que nos encontramos apenas iluminada esa iglesia y esa torre dedicadas a María Magdalena. La verdad es que Berenguer Saunier, ese cura de aldea que fue retirado al confín del mundo porque era el último pueblo que había allí, tenía algo con esta mujer, sabía algo. No se sabe si tenía acceso a algunos documentos que hablaban de esa relación con Jesús. El caso es que todo lo hizo en torno a María Magdalena.
Recuerdo que hasta en la su radio, casa, claro, hasta Villa en la Betania. radio había una enorme expectación con lo que pasaba con el Código Da Vinci. La impresión es que luego ha habido tanto burdo fraude y tanta exageración. En fin, hay que poner los puntos sobre las íes. ¿Y quién mejor que el autor de este libro? Que lo tienes en la mano, que va a ser un terremoto, que como siempre recibiremos hoy mensajes de todo cariz. En fin, que nosotros queremos informar simplemente, y esto es tan interesante que hay que contarlo, y que la gente en el 7640 se exprese como ella quiera, porque hoy hay, pues hora y 12 minutos de cara a cara con este autor. Sí, además seguro que vamos a aprender mucho. Yo, sobre todo, cuando he estado leyendo este libro, he aprendido que Jesús tenía mucho contacto con muchas mujeres de las que yo apenas conocía nada. Y la verdad que, polémico o no, lo que verdaderamente queremos es que la gente aprenda. Y que aprenda que hay otra historia, que en este caso ya está escrita en Jesús y las mujeres, escrito por Antonio Piñero y publicado por Aguilar. Vamos a sortear, Iker, como se acerca la Feria del Libro, y a nosotros nos encantan los libros y leer, 5 ejemplares de Jesús y las mujeres. Bueno, mira, yo suelto al aire las siguientes cuestiones que vienen en el libro de Antonio Piñero. Sobre el nacimiento de Jesús, sobre la virginidad de María. Cuando veáis las discusiones que hubo en su tiempo, que sigue habiendo sobre esto, Jesús como hijo, entre interrogaciones, ilegítimo. Evangelios apócrifos, ya ni os cuento lo que cuentan de Jesús y las mujeres. Las bodas de Caná, algunas interpretadas como la propia boda de Jesús con María Magdalena. Amistad con ciertas mujeres. ¿Tuvo Jesús hermanos y hermanas? ¿Sabéis que hay documentos que hablan de hermanos y hermanas de Jesús? Jesús y el matrimonio. ¿Qué pensaba Jesús del matrimonio? Jesús y su relación, milagros con ciertas mujeres. El celibato de Jesús, real o no, y más cosas que no me atrevo a contar de momento. Catedrático don Antonio Piñero, auténtico maestro, admirado por nosotros. En fin, yo creo que las polémicas seguirán, continuarán, pero felicidades además por la acogida, que no es fácil el momento de tu libro, de tu último libro. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, yo estoy encantado. Oye, nos pilló a todos la fiebre del Código Da Vinci, a ti no lo sé. Tú hablas del Código Da Vinci en tu libro, me parece muy interesante, o del fenómeno Da Vinci, o del fenómeno de no creerse lo oficial, porque ya es parte de la historia, querámoslo o no, es parte de la historia sociológica de este país y de muchos otros, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente podíamos empezar por ahí? La gente empezó a dudar de lo establecido y empezó a intentar rascar sobre una historia que parecía como lo más secreto o lo que más iba a sorprender. Fuegos de artificio simplemente, ganas de vender libros simplemente, que no es nada fácil, repito, o realmente la relación de Jesús con las mujeres tiene más fundamento del que nos ha llegado solo a través de las antiguas y sagradas escrituras. Yo creo que hay una mezcla de todo. Estamos en un momento de una nueva ilustración. En algún momento hemos dicho que, por ejemplo, ahora se lee la Biblia y antes no se leía, y la gente tiene un contacto directo con la Iglesia que es un poco distinto a la antigua. Y ve a los curas como más cercanos y empieza a cuestionarse un montón de cosas que le están diciendo, porque en el fondo algunas de las ideas que siguen los sacerdotes en los sermones afirmando, pues son míticas, y la gente ya no se traga eso, y eso es lo que pasa. Entonces aparece una novela en la que cuestiona todo, en la que el centro es realmente una nueva idea de Jesús y además que potencia el aspecto humano de Jesús. A mí no me extraña nada que la mezcla de poner a un Jesús más cercano, por un lado, el contacto con las mujeres, y por otro, una cierta desconfianza, a ver si realmente ahora que nosotros tenemos acceso a un montón de documentos, pues por ejemplo, el entorno de Jesús en los manuscritos del Mar Muerto. Antes no se leían los evangelios apócrifos, ahora se leen. La misma Iglesia los ha publicado, pero tampoco los conocía mucha gente. Yo creo que efectivamente se inauguraba, digamos, un nuevo tú a tú del cristiano con el sacerdote. No el cristiano debajo y el sacerdote arriba, sino y el cristiano un mano a mano. pregunta además y quiere saber. Claro.
quiere tener información y de repente hay lagunas grandísimas. Pero claro, lagunas que sorprenden cuando uno, por ejemplo, observa, porque muchas veces vamos a hablar, Antonio, de... Bueno, por ejemplo, voy a dar un pequeño dato así también a vuela pluma. Marcos 6.3, hablamos, claro, de los evangelios oficiales, ¿no? Como digo yo, de aquellos antiguos reporteros que contaron la historia de este hombre. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Simón y Judas? Polémicas que se han ido trasladando, si tuvo hermanos, si no tuvo hermanos. Pero si queréis empezamos por el principio y luego vemos... Yo hago una apuesta, yo imagino que la mayoría de preguntas esta noche van a ir sobre esa figura absolutamente polémica, sobre la que hay que saber más esta noche, que es María Magdalena. Pero quizá hay más. Mucha gente no sabe... Hay más, sí. Mucha gente no sabe. Ahora en unos minutos planeamos primero por qué está... diciendo, que está clamando, ¿no? Los comentaristas de Milenio 3. Pero fijaos, podríamos empezar por el principio, ¿no? El nacimiento y una cosa que nos parece incuestionable, pero que se ha cuestionado desde el principio de los tiempos. María, ¿cómo tuvo a Jesús? La virginidad de María. Y como siempre digo, lo hacemos con todo el respeto y solo acudiendo a las fuentes históricas y a la sabiduría real de los investigadores. Escuchemos. Vuelve conmigo, por favor. ¿Quién eres tú? Soy tu madre. No tengo madre. No tengo familia. Solo tengo un padre en el cielo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quién eres? De verdad que no lo sé. ¿Quién eres? María, ¿por qué lloras? ¿No las has visto? ¿Qué? Cuando te habló, había miles de alas azules detrás de él. Sí, María, había ejércitos de ángeles. ¿Los viste? Miles. Yo sería más feliz si no los hubiera visto. Algunas pequeñas piezas cinematográficas, que ha habido muchas, nos van a servir para hablar de personajes. María, la madre de Jesús. Bueno, pues, Antonio, empezamos por cosas que parecen inquebrantables. Vaya polémica, discusión sobre la virginidad de María en el parto, durante el parto, después del parto. Evangelios canónicos que tampoco están excesivamente de acuerdo o que dicen diferentes informaciones. Esto puede ser una primera información que va a sorprender a la gente. ¿Hay dudas desde ese momento? Sí, yo creo que los evangelios que se escriben, los de Mateo y los de Lucas, se escriben en torno al año 80 o 90, ya son conscientes de lo que circula por el pueblo. Hay ya enemigos de los cristianos y están diciendo, este nació antes de tiempo. Y yo creo que responden a esa acusación, que yo creo que tiene una base, y ya no lo digo yo. Aquí esta es una de las partes del libro en la que me baso en las opiniones de un autor católico que se llama Raymond Brown, porque no quiero tampoco pillarme los dedos, y él dice, si hay algo que un historiador podría sacar en limpio de los primeros capítulos de Mateo 2 y los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, es que Jesús nació antes de tiempo y que la Iglesia tenía que explicarlo, y que ahí había una espina que los adversarios del cristianismo empezaron ya a utilizar. ¿Y cuál fue la manera de decirlo? Bueno, pues fue un nacimiento prodigioso. Y en ese momento lo que importaba a la Iglesia es solamente que Jesús no fuera denigrado, porque yo estoy convencido, nació antes de tiempo, y segundo, que se pareciera a los grandes personajes de la historia, por ejemplo, Alejandro Magno, o Pitágoras, o Platón, o Demócrito, o algún otro gran filósofo. Ahora, a la Iglesia, una vez que estableció, este hombre nació de un modo portentoso, es tan alto como cualquier personaje de los que nos dicen que son altos, lo demás, sinceramente, creo que le importó muy poco. En líneas generales hasta el siglo IV. O sea que entonces tú dices, ¿qué dice la Iglesia? ¿Virgen María antes del parto? Pues sin duda alguna en el año 80 la mayoría lo defendía. En el parto, después del parto, pues a la Iglesia en el fondo, en esos primeros siglos, no le importó. No le importaba. No le importaba. 383, si no me equivoco, cuando se hace una fuerte campaña a favor de esa virginidad
ya Total. eterna y total, pero antes no, pues porque yo creo que en ese momento el culto a la Virgen María tampoco estaba, digamos, de una manera fuerte desarrollada, sino que empezaba. E insisto en que una vez que tú salvas al personaje principal y dices el personaje principal es fenómeno, no le importa nada que a los demás qué es lo que hace María y José con su matrimonio y si tienen hijos. Y es más, yo señalo ahí como el mismo Evangelio de Mateo dice en el capítulo 1, en el versículo 25, dice: y José no conoció a María, es decir, no tuvo relaciones con ella hasta que ésta dio a luz a su hijo primogénito. Hasta que normalmente en este griego significa que hasta ese momento no tuvo relaciones, pero que después por lo menos lo deja muy abierto. Y si tú unes eso con que el mismo Mateo en el capítulo 13 te dice: oye, los hermanos de Jesús son Santiago, Simón, Judas, y las hermanas tenía varias, aunque claro, como las hermanas tenían menos importancia, no dicen los nombres. Entonces tú empalmas el capítulo 1 con el capítulo 13 y dices, no la conoció hasta que, y luego el mismo evangelista me da los nombres de 4 hermanas y dice que tuvo como mínimo 2 hermanas, pues yo creo que la conclusión es lógica. Tampoco al evangelista le importó la virginidad de María después del parto. 1:58, vamos a ver simplemente cómo respira la gente. Antonio, simplemente qué preguntas están llegando al 7640 con este tema de Jesús y las mujeres. Pues nos están llegando muchos mensajes, muchas opiniones. Dicen: Jesús, un hombre adelantado a su tiempo, pero un hombre al fin y al cabo. Guillermo desde Vigo: no entiendo por qué el cuadro de Da Vinci y la novela de Dan Brown tienen tanta relevancia, mucha ficción y poco del pensamiento del Hijo del Hombre. También nos dicen: ¿es verdad que algunos de los apóstoles podían ser hermanos de Jesús? Un beso de Nani. El conocer a Jesús como un hombre más me ayuda a creer todavía más en sus palabras. La tradición oral fue un hecho y se recogió por apócrifos y por evangelios reconocidos. ¿Por qué no reflexionar ante la posibilidad de que él pudiera tener una mujer? ¿Quién y por qué querían ocultar la relación de Jesús con las mujeres? Se pregunta Carmen desde Lo dejamos Madrid. ahí, que resume un poco todo. Están llegando cientos de mensajes. Sorteamos estos 5 ejemplares de Jesús y las mujeres. Y luego, nada más comenzar, os cuento alguna de las leyendas, o por lo menos textos que aparecen en evangelios apócrifos sobre comadronas que intentaban, por ejemplo, descubrir eso de la virginidad de María. Y muchas más cosas, en unos minutos. He sentido lástima de ti. Estabas solo y llorabas. Por eso he venido. Yo no te he llamado. ¿Quién eres? Tu espíritu. Mi espíritu. Tienes miedo a estar solo. No eres igual que Adán. Él me llamó, tomé una de sus costillas y la convertí en mujer. Estás aquí para tentarme. ¿Tentarte? Amar y cuidar de una mujer, tener una familia, ¿eso es tentarte? ¿Por qué estás intentando salvar al mundo? ¿No te bastan tus propios pecados? Qué arrogancia pensar que puedes salvar al mundo. El mundo no tiene que ser salvado. Sálvate a ti mismo. Encuentra el amor. Yo tengo amor. Mírame a los ojos. Mira mis pechos. ¿Los reconoces? Basta con que asientas y estaremos en mi cama juntos. Oh, Jesús. Tema polémico como pocos y que imagino que puede hacer saltar los ánimos, pero siempre bajo la perspectiva de los que ya conocéis nuestro programa, de qué forma tocamos las cosas y siempre intentando conocer el trasfondo de la cuestión, la tramoya. Antonio Piñero, el catedrático y escritor, ha dado un paso más y se ha atrevido con este libro que tengo, que suena así, editado por Aguilar, Jesús y las mujeres, con una portada muy potente. Es Jesús abrazando a una mujer. Seguramente el término María Magdalena va a sobrevolar con fuerza, pero antes hay varias cuestiones que no dejan de ser importantes. Es más, como siempre ocurre, mientras escuchabais las noticias nos enzarzábamos en discusión y tertulia. Yo le decía a Antonio Piñero
que a pesar de todo, no voy a decir la campaña, sino la sensación de ese Jesús más humano o de conocer más datos que antes no se conocían, mucha gente que se pone en contacto con nosotros dicen que ese Jesús más humano, lo ha leído Carmen antes, le hace creer más o estar más próximo. Yo, simplemente como abogado del diablo en este caso, digo que en ese inicio la gente cercana, el grupo cercano a Jesús, donde había mujeres, algo tuvieron que ver, y me pongo en el aspecto de lo paranormal, extraño, misterioso, milagroso, ponedlo como queráis. Algo aquella gente en el siglo I, en aquella zona de la tierra, tuvo que ver, primero para después dejarse matar, dejarse hacer esos suplicios terribles. Había una fe que parecía realmente sobrenatural. La gran pregunta es, esa gente que rodeaba a Jesús, que para muchas personas puede ser uno de tantos que decía que iba a salvar el mundo, ¿qué vieron? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué elementos hay, vamos a llamarlo, irracionales o extraordinarios en torno a esa figura? ¿Qué vio esa gente para transmitir esa fe con esa fuerza que luego veamos dónde ha acabado, en la posiblemente religión o creencia más potente y más estructurada de la historia? ¿Qué pasó ahí? Y Antonio me decía algo que yo no sabía y que puede ser muy interesante para debatir. Sin duda, Antonio, estamos ante un momento clave, que es que un hombre que parece de carne y hueso fallece y luego se aparece. Ahí tenemos ya la clave sobrenatural, la resurrección, ni más ni menos. Pero es que aquí también tiene mucho que ver esa historia apartada de la Iglesia, las mujeres. Sí, aquí hay una tradición fija en la Iglesia, que la creencia en la resurrección de Jesús empieza en las mujeres. Ahora, lo que no es claro si las mujeres son vistas positivamente luego por la Iglesia o no. Es decir, gloria a las mujeres en esto porque ellas son las que empiezan en muchas tradiciones, pero luego también hay otras tradiciones en las que dicen, estas mujeres están locas y no hay que hacerle caso. O sea, son claves, pero luego se les aparta. Se les aparta. Eso sí, desde el principio las mujeres aquí ya tienen poco que ver. Y hay otras tradiciones en las que, eso que tú decías, las primeras apariciones de Jesús no son a mujeres, son en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, a hombres en el camino de Emaús, otras a su hermano Santiago. Hay algunos apócrifos que dicen que la primera, o por lo menos de las primeras, es a su hermano Santiago, y otras a Pedro, realmente. O sea que ahí hay una duda. Ahora, lo que tú decías, este hombre, ¿qué tenía? Cuando vivía en su vida corriente, ¿tenía un atractivo especial? Yo estoy totalmente convencido que sí, porque incluso en el siglo II y más tarde, cuando los judíos o paganos se quieren meter con el cristianismo, siempre dicen de Jesús, este era un seductor, era un mago, atraía a la gente, arrastraba a las multitudes. Pero yo defiendo luego en el libro que Jesús era un hombre, en esto estoy en la línea de muchos, y que una vez muerto hay un proceso de exaltación del personaje y de divinización, si queremos, de idealización. Es como si, una vez muerto el personaje, tú te pones las gafas de la creencia. Un cristal sería la creencia en la resurrección, que, como decíamos, empieza con mujeres. Y otro cristal de esas gafas en lo que tú miras a Jesús después de muerto es que está sentado a la derecha del Padre. O sea que de alguna manera colocas ya ese personaje en el ámbito de Dios. Realmente el personaje es genial, ¿no? O sea, si tenía un gran atractivo humano y encima después de su muerte descubres que pertenece de algún modo al ámbito de Dios, pues a mí me parece atractivísimo. Antonio, atractivo humano, seductor, mago, imagino que gran comunicador de su fantástico ideología. Comunicador, sí. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, y hablando de las mujeres, sin salirnos del ámbito un poco apócrifo, entre comillas, o no muy tratado, e interesantísimo de las mujeres? Cuentas varios episodios de curaciones, la mujer encorvada, la resurrección de la hija de Jairo, hace esos milagros o esos fenómenos sobrenaturales con mujeres también, de una forma muy especial. Todo es, en tu opinión, exageración,
¿O está basado en algo? ¿Ahí pasaba algo realmente? Bueno, yo en el libro ahí lo que quiero ser es un poco realista. Efectivamente, Jesús cura a las mujeres y las cura con mucho cariño, pero también cura a varones con muchísimo cariño. Y lo que yo quiero decir es que simplemente acercarse a una mujer, curarla con cariño, lo mismo que cura a otro, eso no es una proclama en defensa de las mujeres. Ahí en el libro yo sé que alguien me podrá decir, bueno, usted está rebajando la imagen de Jesús. No la rebajo. Lo único que digo es que es hijo de su tiempo y aunque cura efectivamente o se acerca, alguno me dirá, bueno, simplemente con acercarse a las mujeres en un momento en que eran despreciadas, con un cierto afecto, ya este personaje hacía mucho bien. Y yo le respondo, pues bien, tienes razón, es cierto, pero eso no es una proclama de Jesús en pro de cambiar el estado de Que no era las feminista, mujeres. vamos. Yo creo Como que mucha no. gente lo ve ahora. Yo creo que no, porque si Jesús hubiera sido feminista, del mismo modo que hay ciertas declaraciones suyas discutiendo este aspecto de la ley o precisándolo o a ver cómo entendía las cosas puras o impuras, hubiera dicho: he aquí una cosa muy importante, yo tengo discípulas en mi séquito, atención, que hasta ahora la estamos tratando muy mal y hay que cambiar el estado de las mujeres en la sociedad porque es totalmente injusto. Nunca lo Esa dijo. proclama ni lo dijo, ni yo creo que se le pasó por la cabeza. Y yo creo que eso también tenemos que aceptarlo porque él era un personaje y un hombre. No decíamos antes que era un hombre, pues era un hombre de su tiempo. Y también con estas, digamos, defectos de su tiempo. Pues si te parece, Antonio, vamos de manera, como tú ya sabes, telegráfica a intentar responder algunas preguntas. Vamos, Carmen. Vamos a dar esas vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com y 7640 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes, vuestras preguntas. Sabéis que sorteamos 5 ejemplares de Jesús y las mujeres y vamos a intentar contestar a las muchas preguntas que están llegando. Me llamo Ángel, soy de Huelva y me gustaría saber si la descendencia de Jesucristo llega hasta nuestros días y si es así, ¿se sabría? Bueno, primero habría que probar si tuvo descendencia o no. Ese es un problema de la historia antigua. ¿Y cómo sabemos las cosas de historia antigua? Bueno, pues si hay arqueología, si hay monedas, o si hay algún epígrafe, o si hay textos. De Jesús hay poca arqueología, no hay monedas, no hay epígrafes, es decir, no hay inscripciones, entonces quedan solo textos. ¿Cuáles son estos? Los evangelios. Si tú miras los evangelios y tantos los apócrifos, yo lo que te puedo decir es que no puedes responder a esa pregunta de una manera tan tajante. O sea, ni sí ni no, que ya No. es inquietante también. No puedes responder. Pero Muy podemos interesante. responder a la tumba de Talpiot, ¿verdadera o no verdadera? En mi ¿Por qué opinión, viene? también lo dicen. También lo han preguntado, sí. Bueno, pues a mí me parece que la tumba de Talpiot es un montaje. En la interpretación, la tumba existe, pero que sea exactamente de Jesús, yo personalmente opino que no. De Jesús y su familia. Sí, opino que no, que eso es un montaje del Sinka Jakobovich y otros. Yo creo en el Jesús divino y sus enseñanzas, y me es irrelevante su celibato o no, pues en la tierra fue un hombre y ahora es mi refugio y consuelo. Los judíos llamaban hermanos a los parientes cercanos, caso de los primos. De todos modos, José era mayor que María. ¿Pudo tener hijos con otra mujer anterior? Hermanos de Jesús. Bien, esa es una cuestión que se debatió desde el siglo II. Eso que apunta nuestro oyente es una de las soluciones para el problema una vez que se tiene el dogma de la virginidad de María. Pero dije antes que a la Iglesia primitiva eso no le importó, salvo algunos. Él cita un evangelio apócrifo que se llama Protoevangelio de Santiago. Y ese evangelio dice, solucionamos el problema de los hermanos de Jesús que van contra la virginidad de María poniendo a un José muy mayor que se casó antes y que aportó al matrimonio 4 o 5 hijos. Bueno, eso es la opinión de uno. En líneas generales esa, en la Iglesia esa opinión quedó muy perdida hasta el siglo IV. Por cierto, que hablando lo tenía apuntado aquí, del Protoevangelio de Santiago, capítulos 19-20, esto es muy interesante, por lo menos como historia, ¿no? Como imagen. Resulta que hay una gran discusión entre las parteras cuando María está dando a luz. Sí. Y una de esas, no sé si llamar comadronas o llamada Salomé, duda de lo que están comentando. Entonces ella mete la mano en la naturaleza, dice en el la texto. Mete Mete la mano en la naturaleza, de muy María. finamente. Exactamente. Sí. Y entonces, ¿y cómo se le quedó la mano? Eso es. Totalmente seca. Carbonizada, ¿no? Carbonizada, pero luego, cuando la otra parte... Porque dudaba. Claro. Por el gesto de dudar, ¿no? De ir a comprobarlo
empíricamente. Pero luego resulta que sigue el texto y otro personaje le da al niño Jesús y lo coge con el brazo que le queda sano y con el otro carbonizado y se restituye el brazo. Unas imágenes de una potencia bellísima, tremenda. Pero lo más bonito de ese evangelio que yo les recomiendo a la gente que lo lea es la descripción que tiene del nacimiento de Jesús. No lo describe, ¿sabes cómo lo describe? Es bellísimo. Separa el tiempo, separa el mundo. Y aquel que estaba comiendo se queda con la cuchara en la boca. Y el agua se hace en ese momento un cristal, ¿no? Y el cordero que iba a saltar por el río se queda volando en el aire. Es una cosa maravillosa. Se detiene el tiempo. Se detiene el tiempo, es fantástico. Y es que a veces, Antonio, nos pasa, ya hemos hablado aquí de los apocalipsis, creemos que hemos inventado todas las imágenes potentes ahora, ¿no? Con la tecnología, los ordenadores, el sonido. Y cuando uno, por ejemplo, lee el Apocalipsis de San Juan, yo te lo digo, es que vuelve uno casi a sentir miedo. ¿Qué gráficos eran para describir cosas que aún nos pueden llegar muy adentro, ¿eh? Aparte de las creencias de cada uno, que son libres, tienen una potencia iconográfica en la forma de contar las cosas que incluso podría decir que hasta se ha perdido, ¿eh? Tienes toda la razón. Bueno, hay que decir, claro, que esa literatura que ha llegado a nosotros es una literatura filtrada. Nos ha llegado lo mejor, ¿eh? Entonces, claro, al habernos llegado lo mejor, pues tú lees en altavoz eso y te pones a temblar. Yo veo el Apocalipsis, es que hay algunas escenas, yo lo digo, y mira que dan miedo. De verdad que son muy... Y otras escenas que te pueden dar gran alegría, ¿no? Al final que dices, este es el triunfo, esta es la mía, ¿no? Y... Seguimos con preguntas. Jaume González desde Barcelona nos dice que es recepcionista nocturno de hotel y que aprovechando la presencia del señor Piñero en el programa, ¿podríais hablar de las teorías de la virginidad de María? Bueno, lo estamos haciendo. ¿Y qué hay de cierto sobre la relación con el legionario Pantero o Pantera? Bien, esa es una historia que empieza a finales del siglo II y que luego lo recogen los judíos en el comentario a la Biblia grande que se llama el Talmud, y que llega hasta hoy entre los judíos, por ejemplo en la vida de Brian. Bueno, no podemos decir ni que sí ni que no. Antes apuntaba que un teólogo católico dice que casi es seguro que se puede sacar de los evangelios que el nacimiento de Jesús fue prematuro, dejémoslo así, ¿no? Que lo del Pantera o algo así, bueno, pues yo no me atrevería a decir ni que sí ni que no, sino que eso forma parte de una calumnia en torno al personaje. Los judíos lo creen hasta hoy y los cristianos dicen que es una calumnia. Entonces, ahí cada uno que piense lo que quiera. Ahora, yo personalmente, el texto en el que está, yo de ese texto, el Talmud, como historia, no me fío, ¿eh? Me parece que es del género calumnioso. Manuel desde Córdoba dice, ¿creéis realmente que Jesús pudo controlar sus impulsos sexuales como humano que era? Yo no. Pregunta que se hace Antonio Piñero, ¿celibato de Jesús? Bueno, yo lo que respondo ahí, que si analizamos los textos que tenemos, lo único que podemos es llegar a probabilidades durante la vida pública. Es decir, no tenemos absolutamente nada si Jesús estuvo casado antes de su vida pública, o si fue soltero, o si fue viudo, o si fue célibe. Todas las posibilidades están abiertas, porque es mentira lo que dice alguna gente que en el siglo I era obligatorio casarse. Eso no es verdad. En el siglo I todavía no se había dado esa norma dentro del judaísmo que fuera obligatorio. Era común, pero en fin, la gente estaba abierta. Ahora, en la vida pública, ¿Jesús puede aguantarse, como dice nuestro oyente? Bueno, pues nosotros tampoco lo sabemos. Ahora, da la impresión de que este hombre vivía, a pesar de que le llamaban comilón y borracho, que también es otro insulto, da la impresión de que era un hombre que practicaba el ayuno, que se pasaba las noches en oración, que iba corriendo perseguido por Herodes Antipas, lo mismo que a Juan Bautista, que llevaba una vida pasando de pueblo en pueblo. Hombre, podía tener una mujer al lado, pero realmente una familia en esas circunstancias es muy difícil. Es más, algunos de sus discípulos que tenían mujer de verdad, como Pedro, y eso aparece, ¿no?, que estaban casados, habían dejado a sus mujeres. Entonces me parece muy extraño que un individuo que anda corriendo de un sitio a otro cargue con mujer e hijos. Sí, porque una cosa es humanizar al personaje tanto, aproximarlo tanto, y otra, viendo el contexto, parece que podía ser perfectamente posible que se aguantase, por lo menos por su cuenta. Vamos, que las circunstancias no eran lo más favorable para andar allí con una mujer. José Luis desde Sevilla nos dice, me pregunto si hubiera resucitado a Lázaro sin una buena relación con María.
Bien, el problema está en que, claro, una resurrección pertenece al nivel de los evangelios que yo llamo en el libro legendario. Y el nivel de leyendas como son resurrecciones no los podemos probar históricamente. Ahora, si tú aceptas que ese nivel está en la mente de los evangelistas están reproduciendo hechos reales, a mí no me cabe la menor duda de que, por un lado, la amistad con su hermana influyó en la resurrección. Pero ojo, yo le diría, lee también que dice que él lo dejó morir. Es decir, que le llamaron las hermanas y sin embargo no se dio ninguna prisa por llegar. Es decir, que por lo menos durante 4 días mantuvo a sus amigas en una angustia verdaderamente mortal para luego tener la gloria de resucitarlo. O sea que era un amigo poco peligroso, ¿no? Jesús dio un mandamiento solo: 1, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Bien, este es un mandamiento que no dio Jesús, es un mandamiento judío, aparece en el capítulo 19 del libro del Levítico, es decir, 19:6 en concreto, si no me equivoco, de los primeros libros de la Biblia. Lo que pasa es que Jesús insiste en ese mandamiento como otros rabinos de la época. Y lo hace un poco su bandera, ¿no? Lo hace su bandera, sí. Pero también hay otros rabinos famosos del momento, por ejemplo, uno, Al-Gilel, que vino un individuo y le preguntó: explícame la ley en el tiempo en el que yo puedo estar resistiendo sobre un solo pie. Y entonces, vamos, es una historia muy graciosa. Y entonces le dice el rabino: bueno, pues ama al prójimo como a ti mismo, y ahí está toda la ley y los profetas, igual que Jesús. Y antes. Nos preguntan también qué motivos podía tener la Iglesia para ocultar en un mundo tan machista la figura de la mujer como la cuna de la vida, entre otras grandes virtudes. Aquí sí que hay una gran pregunta, porque creo, por lo que te conozco, Antonio, que tú y muchos estudiosos de los textos, las fuentes históricas, aquí sí que no hay duda, ¿no? Hubo una especie de arrumbamiento de todo lo que tuviera que ver con las mujeres, hubo un enclaustramiento. Bueno, o quizás es que no se le dio importancia nunca. Es decir, para que haya... ¿Y por qué? Bueno, pues porque, como decíamos antes, estamos en una época en la que el machismo es totalmente imperante, y en el ámbito judío, de los tradicionalistas hasta hoy, hasta el siglo XXI. Entonces, para que primero la mujer tenga que tener una posición muy elevada y luego sea arrumbada, digamos, al baúl, pues eso hace falta probar que en la época de Jesús, o por lo menos en sus discípulos y en el cristianismo primitivo, o por lo menos también en Jesús mismo, la mujer tuvo esa posición tan elevada. Y yo me lo cuestiono. Yo creo que no hay tantas pruebas para afirmar: primero estuvo arriba y luego se ocultó. Yo más bien diría, jugó o desempeñó un papel muy escaso desde el principio, a pesar de ciertas apariencias. Una cosa, Antonio, porque vamos a hacer un pequeño giro. Hemos estado hablando escuchando cine, y el asunto de Jesús y las mujeres también se ha llevado al cine, no sin polémica. Hemos colocado algunos fragmentos de la película La última tentación de Cristo. Bueno, fue un terremoto tremendo. El Código Da Vinci, lo habéis escuchado, y nuestro compañero Carlos Largo ha hecho un recorrido intenso para saber un poco más. La cultura actual, más que en viejos papiros o legajos, escribe casi en las pantallas cinematográficas, ¿no? ¿Y qué quedará de todo eso? Pues vamos a saberlo. Vamos a aprovechar para escuchar muy atentamente, seguir recopilando preguntas y, si os parece, casi ir yendo hacia esa figura fundamental que está colapsando todo. Ahora, quizá tengamos una sorpresa, porque si te pregunto, casi en titulares, Antonio, en tu opinión, después de tus estudios, ¿cuál es la mujer más importante en la vida de Jesús? Yo creo que su madre. ¿Más que María Magdalena? Sí, tal como lo ponen los evangelios, sí, sin duda alguna. María Magdalena, lo pongo en el libro, solo sale una única vez durante su vida pública. Una única vez, que es en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, al principio, en 8:1-3, junto con otras 2 mujeres, una tal Juana y Salomé. Bueno, una única mención en
durante la vida pública de Jesús hasta la pasión, yo no sé si justifica tanto. Y entonces, ¿por qué esa leyenda? ¿Por qué se han centrado en María Magdalena? ¿Por qué esa sensación especial de afecto entre María y Jesús? Porque luego se le nombra muchas más veces durante la pasión y porque el conjunto de nombramientos de María Magdalena son 17 contando veces. Las variantes, ¿no? Pero además han elegido el personaje, si es que se ha hecho ahora esta operación o no, y se ha llegado a decir que las bodas de Cana eran la boda de Jesús con María Magdalena. Sí se ha dicho. Incluso, Antonio, que había un criptogrupo de mujeres muy cercanas a él que de alguna forma serían depositarias de otra fe o otro tipo de sabiduría que luego pues se abortó directamente, no llegó al gran público. Y parece que ahora en el 2008 y desde el 2002 la gente anda buscando esa sabiduría. Bueno, pues de eso vamos a hablar, Antonio, si te parece. Ahora, bueno, pues nos ponemos mirando una pantalla imaginaria de cine y escuchamos a nuestro compañero Carlos Largo. ¿Eres tú el posadero? No quedan habitaciones, ni una sola. No hay sitio ni para cobijar una mosca. No es para mí. La pido para mi esposa que va a tener un hijo. En la calle hay bastante sitio. Es que seguramente lo tendrá esta noche. Ah, bueno. Quizá pueda darte un pesebre del establo. La figura de Jesucristo ha sido una de las imágenes más recurrentes a lo largo de la historia del cine. Las vivencias y doctrinas de Jesús de Nazaret se han convertido en muchas ocasiones en argumento de numerosos títulos que han tratado de representarlo como un hombre de fe a través de diferentes dimensiones. Desde los inicios del cine, directores como Ferdinand Zecca o Cecil B. DeMille han mostrado la vida del Mesías eligiéndole como protagonista en 2 de sus películas, La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y Rey de Reyes, título que se repetiría en la versión de 1961 dirigida por Nicholas Ray. ¿Es vuestro hijo? Sí. ¿Y le gusta ser carpintero? Sí que le gusta. Hay un mundo muy grande más allá de estas tierras. ¿No quieres que lo vea? Tiempo tendrá para eso. Que venga conmigo. Le pagaré bien. Necesito un joven como él para que me ayude a llevar la caravana. No. Algún día tendrá que irse, porque otro le llamará. Europa también mostró muy pronto su interés por la figura del Redentor. Directores como el italiano Pier Paolo Pasolini dejaron constancia de ello en películas como El Evangelio según San Mateo, donde Jesucristo era interpretado por el español Enrique Irazoqui. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñadles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Incluso títulos como Ben-Hur de William Wyler, que en un principio no centraban sus argumentos en la figura de Jesús, terminaron por convertirlo en un elemento imprescindible en sus historias. Limosna para el ciego. ¿Qué juicio? El de ese joven rabí de Nazaret. Toda la gente pide su muerte. Eso no puede ser cierto. Una limosna. ¿Qué ha hecho? Que yo sepa nada. Una limosna para el pobre ciego. Socorred al pobre ciego. ¡Mirad! ¡Leprosos! ¡Leprosos! ¡Fuera de aquí! ¡Que no se acerquen! ¡Marchaos! ¡Leprosos! ¡Fuera de aquí! Es que hasta la música podía servir como herramienta intensificadora de los momentos fundamentales de la vida de Jesucristo. Escuchamos un fragmento de la película La historia más grande jamás contada, del año 1965. No os inquietéis por el mañana, que el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástale al día de hoy con las ansiedades, y yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Vida y obra que en ciertos films, como La última tentación de Cristo del año 1988, fueron llevadas al extremo. ¿Quién es? ¿Quién me sigue? ¿Eres tú? ¡Ah! 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 Magdalena. Magdalena. Y tampoco nos podemos olvidar de la más reciente y polémica versión de Mel Gibson sobre la Pasión de Cristo, rodada íntegramente en arameo.
Valkeina. Veamos. ¡Hack! Pero no todo fueron películas históricas o dramáticas. Directores como Terry Jones en Jesucristo Superstar o Norman Jewison en La vida de Brian supieron dar una vuelta de tuerca a la historia de Jesucristo y convertirla en una ópera rock o una parodia. Terminamos precisamente con un pequeño fragmento de la irónica La vida de Brian. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Muy bueno, muy bueno. Bien. Salga por esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona. Me voy alineando. Gracias. Y precisamente nuestro maestro de ceremonias, Juanma Frasquet, nos pone esta música de la Pasión. Qué importante es también la música, no solo en la concepción de muchas de estas películas, sino simplemente para la atmósfera. Se puede viajar en el tiempo, evidentemente. Vamos a ver. La parte más polémica. ¿Quién era María Magdalena? Don Antonio Piñero, ¿quién era María Magdalena? ¿Qué sabemos exactamente de ella a día de hoy? Los especialistas, ¿qué sabéis de verdad? ¿Se ha exagerado mucho o no? ¿Qué sabemos de esta figura? Bueno, pues tenemos la mención del Evangelio de Lucas de que esta mujer, Jesús, había arrojado de ella 7 demonios, es decir, era una enferma, de algún modo, y una enferma muy intensa. Sabemos de ella por el mismo texto que probablemente era una mujer independiente y que tenía dinero, el grupo de Jesús. Hay sin embargo, gente que lo duda, o sea, investigadores. Pues necesitaba que alguien le diera dinero porque iba corriendo de un sitio y de un pueblo a otro sin trabajar. Y lo que sabemos es que todos los evangelistas coinciden en que estuvo al pie de la cruz con su madre. Unos la pintan muy cercana y otros un tanto lejana. Ahí hay un dato, Antonio, que quien, por ejemplo, como yo, no sabe en profundidad. Entonces sí que era realmente importante para estar en ese último instante ahí, ¿no? Digamos que tenía una posición de privilegio que cuando menos resulta curiosa. Por eso decía yo que había que distinguir entre lo que es la vida pública y luego la pasión. En la pasión sí que tiene la Magdalena una importancia fenomenal. Y sobre todo tiene en el Evangelio de Juan, no solamente porque está muy cerca de la cruz, sino porque es la primera discípula que recibe la primera aparición del resucitado. ¿Y eso qué significa, Antonio? Hombre, en mi opinión, esa escena, y lo discuto en el libro, es una escena ideal. Es decir, pinta algo que yo creo que no ocurrió tal cual, sino que lo que vehicula la escena es una idea, que esta discípula creía en Jesús, pero de una manera imperfecta, mientras él vivía. Y en el momento en que se le aparece Jesús resucitado, pasa de la fe imperfecta a la fe perfecta. Y ahí está, la imagen es, quiere abrazarlo y Jesús le dice, no me toques porque yo he subido al Padre. Pero en ese momento sabe que es Jesús. Antes lo había confundido con un hortelano o lo buscaba y lo veía sin verlo. Ahora, otros dicen, si estamos aquí describiendo el encuentro de dos enamorados y que realmente la que quiere tocar al marido que reencuentra, pues es su mujer. Bueno, yo respeto esa opinión, pero a mí me parece que el que diga o que interprete el texto de Juan así no conoce la simbología del cuarto evangelio, que es un evangelio místico. Pero al mismo tiempo digo, allá donde hay un cristianismo místico, hay papel importante de las mujeres. Donde el cristianismo místico y espiritual es aplastado por la jerarquía, aplastado hasta cierto punto, un poquito más tarde, ahí el papel de las mujeres empieza a disminuir. Eso sí que hay que decirlo. Es curioso, en 1980 aparece en las librerías con bastante polémica un libro, un compendio que si se mira con ojos más o menos críticos ahora, evidentemente veremos que, bueno, en fin, hay una mezcolanza ahí. A veces es una opinión personal, que no hay ni por dónde cogerla, pero que genera ya un primer impacto a nivel sociológico, sobre todo en Europa
no en España, en el resto de Europa. Ese libro se llama El enigma sagrado, presenta un cáliz en la portada, una calavera, hablan de este pequeño pueblo que en el fondo es un nexo para meterse en una historia más profunda, que es el Grial como sangre sagrada, descendencia de Jesús de Nazaret. Se precipitan los autores hasta el punto de hablar de la encarnación de esa sangre sagrada en el vientre de María Magdalena, que huye a Francia con una niña, que incluso ya en el Código da Vinci se le pone nombre, Sara, en fin. Pero todo eso cala tan fuerte, parece, esto es misterioso, está como dormido y surge de nuevo cuando Dan Brown accede en parte a esas fuentes, y como tú defiendes, Antonio, y yo también, tan malas críticas del Código, lo que la gente quiera, pero con una gran maestría, ese hombre, y los escribimos, sabemos que no es nada fácil, genera un cóctel explosivo que tiene la virtud innegable, parece que todo el mundo puede hacerlo, ya vemos que no, de calar en todo el mundo, porque esa idea encuentra ahí un légamo, ¿no?, importante, porque la gente o quiere creer eso, o esa idea realmente le impacta. Bueno, pues en ese clima estamos, evidentemente todavía. Y lo vemos, Carmen, en que en el 7640 hay muchas preguntas sobre esta figura, como dice Antonio, fundamental precisamente en el momento fundamental, ¿no?, que es la pasión. Muchas preguntas en torno a María Magdalena. Por ejemplo, hablabas antes de esa supuesta hija Sara, y se preguntan, ¿dónde murió María Magdalena y tendría otros hijos además de Sara? No lo sabemos, no hay ningún texto que diga dónde murió ni si tuvo hijos o no. A mí me parece que ese ámbito de los hijos de María Magdalena, ya sea con Jesús o con otros, pertenece totalmente a la leyenda. Yo no me creo nada de eso. ¿Y por qué se elegiría este personaje, Antonio? ¿Por qué a María Magdalena? Pues porque realmente en la cruz y en las historias de la resurrección es la que tiene una mayor importancia. Y segundo, porque a partir a finales del siglo V o VI, se une en María Magdalena varias figuras que no tienen nombre o que lo tienen en los evangelios. Es decir, en María Magdalena se confunde con María de Betania, esa amiga de la que hablábamos antes, se confunde con la pecadora de la unción y se confunde con la adúltera o incluso con una figura innominada de pecadora que se acerca a Jesús, aparte de lo de la unción. Una vez que en una persona confluyen todos esos otros personajes, adquiere una potencia, pero eso es muy tardío. Eso es, como digo, con el Papa Gregorio el Grande, y eso empieza pues a principios del siglo VI. Que ya es mucho tiempo. También se pregunta Miguel desde Zaragoza si planeó Jesús la huida de María Magdalena. ¿Había más mujeres en ese viaje? Bueno, ¿y cómo sabe él que vamos, ¿Te das cuenta cómo está impregnada la gente de...? Claro, porque la gente se ha quedado con que María Magdalena viajó a Francia, incluso dicen que hay una tumba de María Magdalena. Oye, pero y nadie un cráneo. discute, que esto sí que es curioso, que sea novela. Y toda la polémica del Código da Vinci es porque nadie la toma como novela. Ahora la pregunta es, ¿por qué una novela no se toma como novela? Bueno, pues por la maestría del autor y porque dentro de la novela el hombre sabe mezclar perfectamente lo que es la trama de misterio, el asesinato, en fin, la relación entre los dos personajes, hombre y mujer, con datos históricos. Es decir, habla de personajes históricos y como Leonardo da Vinci o de Jesús. Y entonces esa mezcla hábil, pero un poco falsificada, entre lo que es un personaje histórico y la trama novelística, hace que la gente, un poco incauta, se lo trague todo. Porque no sabe dónde está. Claro, y a mí me pasó una vez que me pasé una conferencia entera discutiendo todos los fundamentos de la novela de Dan Brown, y yo dije, mire usted, es que no sabe nada de la historia del cristianismo primitivo. Y se levantó una chica, y me dijo, mire, usted diga misa si quiere, me vino a decir. Dice, pero esta historia es tan bonita. Es verdad, es verdad. Así que no la convencí nada. Yo creo que he contado esta historia alguna vez. No la convencí nada después de una hora. Bueno, y lo que yo contaba, que es a nivel personal, porque además es alguien que tiene relación con tu familia, que vino el hombre, un hombre culto, un hombre... Y vi una cara, y no sé por qué se me ha quedado eso, fue en Alicante, ¿te acuerdas, Carmen? Y pues como se le había derrumbado un montón de pilares que él tenía al leer esta novela. Yo le dije, hombre, que no es para tanto. Y él intuía que había mucho más, o sea, que había sido engañado durante muchos años, ¿no? Qué curioso. Ahí hay una parte de verdad. Es que yo siempre he defendido que en el cristianismo primitivo casi nada es como parece.
Y lo que sí es cierto, que este hombre está recogiendo una especie de onda que fluye. A saber, ahora están saliendo muy a la luz pública y se transmiten a la gente los resultados de la investigación que empezaron pues a principios del siglo XIX o quizás un poquito antes y a lo largo del siglo XX. Entonces hay una especie de pugna y le llega a él entre los que son los historiadores independientes que presentan una imagen de Jesús que no es exactamente igual a la de la Iglesia. Y ahí él no sabe distinguir exactamente entre lo que es, digamos, estrictamente científico o lo que es novelístico, pero sí se queda con la idea. La investigación hasta cierto punto me apoya, porque está presentando una imagen de Jesús que la Iglesia corriente no la abona todavía y se resiste la Iglesia a ciertos resultados de la investigación histórica. Así que esa atmósfera es lo que capta este hombre y dice, se me mueve todo. Claro, pero habría que pensar también cuánto de verdad hay en esa historia de René Chateau, porque tampoco es todo verdad lo que se cuenta. Ni los documentos se han encontrado, ni llega a París, como se decía, Berenguer Saunier. Entonces nos movemos un poco entre la realidad velada. Por cierto, que en Nueva York, cuando estábamos en el Metropolitan, había una exposición, nada es casualidad, sobre Poussin. Sí. También se emplea Poussin, los pastores de la Arcadia, en fin, Arcadia Ego, la tumba de Jesús. Bueno, pues estabas en el Metropolitan y justo sobre esos cuadros la exposición. Dije, mira, hombre. Y llena, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y todos viendo los cuadros que tienen que ver con el Código da Vinci. Claro. Qué curioso. También otro oyente nos dice, la Magdalena fue una de las hermanas de Lázaro. No, evidentemente no. No, eso es lo que yo decía antes. Se confunde ahí a María, hermana de Lázaro, con María Magdalena, que no tiene nada que ver. Y esa confusión, como digo, empieza en torno a finales del siglo V, principios del VI. ¿En qué momento y de dónde aparece María Magdalena en los Evangelios? En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, junto con Juana, la mujer de un administrador de Herodes Antipa, y con otra Salomé de la que sabemos poco. Nos dicen que qué opinamos del documental llamado Bloodline, que muestra la tumba de María Magdalena y su cuerpo, que ya se ha estrenado en Estados Unidos. Bueno, yo ese documental no lo he visto. Yo tampoco. Yo tampoco. Y realmente yo me fijo solamente en lo que nos ha legado la historia. Pero por Bloodline, línea de sangre, ya vamos viendo, ¿no? Y si muestra hasta el cuerpo de María Magdalena. Pues imagínate. Bueno, hay reliquias en Francia que se veneran como cráneos, además que son muy tenebrosos, como reliquias de la María Magdalena, ¿no? Sí. Y hay una tradición muy fuerte en Francia, que también ha recogido Dan Brown y otros autores, una tradición en Francia, en el sur de Francia, de que María Magdalena llegó ahí embarazada. Pero claro, son tradiciones, ¿no? Sí. Que también hay que preguntar de dónde salen, porque igual salen de algún sitio. Bueno, yo realmente en ese terreno me confieso un tanto ignorante porque yo no he investigado esas tradiciones modernas. Desde luego que llegó allí embarazada. De los textos antiguos, lo que sí puedo asegurar, ni siquiera de los apócrifos se puede deducir. Es decir, cuando Dan Brown presenta ahí un texto del Evangelio de María y otro texto del Evangelio de Felipe, de ahí no se puede deducir ni el embarazo de María Magdalena, ni menos que se fue a Francia, ni que huyó, ni que tenía una hija, ni nada de nada. La única fuente que cita a María Magdalena son los Evangelios y ahí jamás se intuye ninguna relación de pareja con Jesús. Lo demás es especulación. Todo eso del beso, que hubo una gran polémica en Cuarto Milenio cuando hicimos el especial de los apócrifos, Antonio, de que si le besaba, que si no le besaba, y mucha gente que se cree que el episodio de las bodas de Caná es como una especie de simbología de la boda del propio Jesús con María Magdalena. Sí. Incluso eso ha calado muy fuerte, ¿eh? Sí, eso yo se lo he oído a un profesor norteamericano que dice que él está convencido de que ese texto tan difícil de las bodas de Caná, en el que, en fin, Jesús actúa cambiando el agua en el vino y todo eso, se explica mucho mejor si fuera su propia boda, que luego fue censurado por la Iglesia una vez que se estableció el dogma, por una parte, de que Jesús era célibe y por otra parte, pues que María era virgen, en fin, todas esas cosas. Bueno, ¿qué pensar de eso? Pues que yo creo que esa teoría, incluso de ese profesor norteamericano, no tiene ningún fundamento en el estudio de todos los documentos respecto a Jesús en el cristianismo primitivo. No tiene fundamento, porque yo opino también, las bodas de Caná es un texto simbólico y hay que leerlo, no es una cosa
real y hay que leerlo como un símbolo. Claro, aquí la dificultad que tiene mucha gente es saber qué es simbólico y qué es histórico, que es el eterno problema. Y ese es el eterno problema, claro, también con el que se encuentra la Iglesia ahora. Yo conozco muy bien a Antonio de muchos años y sé que no hace las cosas para epatar, sino basado en datos concretos. Seguimos con María Magdalena, Carmen, pero es que fíjate, página 265 de su libro, y tú lo pones, yo lo leo porque tú lo pones. Y porque algo habrá aquí, de investigación o de polémica en su día. ¿Un Jesús homosexual? Eso es tremendo. Efectivamente, en el mundo antiguo, al menos entre una serie de herejes de la ciudad de Alejandría en el siglo II, y conforme a una carta que ahora se ha perdido, eso sí que es un misterio, que descubrió Morton Smith, ese que escribió el libro sobre Jesús el Mago, dice que él descubrió en 1973 una carta de Clemente de Alejandría y que ahí salía una escena de una noche final después de una semana de Jesús con un joven al que, después de enseñarle los misterios del reino, pasaban la noche los dos desnudos. Pero Clemente de Alejandría dice que eso está en una especie de añadido a un evangelio secreto de Marcos, añadido de esos herejes, que él no se cree en absoluto, está horrorizado. Y en líneas generales, el problema es que esa famosa carta hoy se ha perdido. Por lo tanto... ¿Sabes, Antonio, que ahora habrá no menos de 30 personas tomando notas? Porque esta es la gran novela, claro. Esa carta se ha perdido totalmente. Y hay un profesor, Strumsa, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dice que él ha visto la carta también. Pero como se ha perdido, nosotros no podemos... Vamos, yo me inclino a pensar que ese evangelio secreto de Marcos, en el que se basa ese supuesto Jesús homosexual, pues es una invención habilísima del siglo XX. Está demasiado bien hecho. Es decir, sabe demasiado a Marcos, está tan bien copiado el estilo del evangelista Marcos que prueba demasiado. Yo es la primera vez que escucho, repito que lo leo del libro Jesús y las mujeres de Antonio Piñero, pero Antonio, ahí tienes una novela. Eso es una historia tremenda. Sí, desde luego, es una historia tremenda. Si nos oye Dan Brown, que no lo sé, porque ya este programa bueno, se difunde, pero Morton ya Smith sigue escribió su continuación esa novela, sigue. Que Morton Smith escribió sobre ese documento. Sobre ese documento tiene dos libros, uno científico en el que describe el documento, digamos, para los especialistas, y otro en el que describe la cosa un poco más para el pueblo. Bueno, está ahí. Yo no sé si eso se tradujo el del pueblo en castellano, no lo sé, pero desde luego está en inglés y que yo sepa nadie ha sacado todavía ninguna novela de ese texto. La carta perdida, el Jesús homosexual... Ya estás dando ideas, sí. ¿Es cierto que Jesús intentó dejar las riendas de la Iglesia a María Magdalena? Pregunta Carlos desde Cáceres. Pues, en mi opinión, no. Y no tenemos, si hasta nos preguntamos si Jesús realmente fundó una iglesia y cómo tenemos que entender el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuánto más dificultoso será decir que esa iglesia fue dejada en manos de María Magdalena. Vamos, yo eso no lo creo. Podría ser una historia bella. ¿Los especialistas os preguntáis si Jesús fundó una iglesia? Sí, nos lo preguntamos. Jesús tuvo un grupo de 12, pero ese grupo... yo estoy convencido, hay también incluso gente que lo duda, y además científicos y ponen sus argumentos. Vamos, yo estoy de los que creen que Jesús tuvo un grupo de seguidores 12, pero esos 12 representan, digamos, la comunidad de los últimos tiempos, las 12 tribus de Israel, de las cuales 9 están perdidas y que serán restauradas por Dios misteriosamente al final de los tiempos, cuando se inicie en la tierra el reino mesiánico. Ahora, de ese grupo de los 12 a lo que después sale la iglesia, hay un mundo. Es decir, si se levanta Jesús, yo personalmente, con otros muchos, pienso que no reconocería o no se reconocería a sí mismo como fundador de esa iglesia, sino del grupo del final, antes del reino mesiánico. Nos dicen que en Saint-Maximin, en la Provenza, hay una supuesta tumba de Magdalena y los 22 de julio de cada año sacan su calavera en procesión. Esa es la calavera de ojos así huecos, desdentada, que aparece en el Enigma Sagrado. Eso es.
Hombre, yo no tengo nada que decir de eso. Me Una parece reliquia. también, es una reliquia, una leyenda. Dentro del mundo de las reliquias hay, bueno, tú sabes cuántas lignum crucis, cuántos trozos de, pues Sí, debe haber cuántos- tres o cuatro cuántos mil, ¿no? cráneos de cruces, Juan ¿no? el Bautista, por ejemplo, que hay repartidos por todo el mundo. Pues también puede haber Que varios mire que sobre el cráneos. Bautista a nivel popular se escribe poco y es un personaje también bien extraño y poco explorado. Bueno, el Bautista es tan fundamental para Jesús que si estudias a fondo incluso la tradición sobre el Bautista, no de Flavio Josefo, que tiene un párrafo grande pero interesante, de los Evangelios, puedes enmarcar, fíjate lo que te digo, como estudies a fondo lo que dicen los Evangelios de Juan Bautista, te da la gran pista para situar cómo fueron los principios de Jesús de Nazaret, totalmente. Vidal desde Aranda de Duero nos dice: hay evangelios de María Magdalena como apóstol de Jesús. Sí, la memoria de los apóstoles y las constituciones de los apóstoles, que es un escrito del siglo II del que no se conserva todo, ahí la llama apóstola. Apóstola María Magdalena. Sí, apóstola de los apóstoles, así, apóstola de los apóstoles. Y también, de alguna manera, el Evangelio de Juan, como decíamos antes en el capítulo 20, cuando Jesús le hace el encargo de que sea ella la que le diga a los discípulos que él ha resucitado, en contra del Evangelio de Marcos, y eso lo pongo yo bien claro en el libro, es decir, hay dos tradiciones, de alguna manera le está llamando también apóstola de los apóstoles. Es decir, estoy de acuerdo con este hombre que en la tradición de la Iglesia primitiva existe eso y sigue hasta el siglo IV y siglo Y ahora una aclaración, porque nos dicen: gran error, en el Talmud no aparece Jesús, debéis documentaros mejor. No, eso es un error suyo. En el Talmud aparece Jesús y yo en el blog mío he dedicado una serie completa con todos los textos del Talmud. Por cierto, sobre que te dan Jesús. la enhorabuena por ese blog. Ah, bueno, gracias. Bueno, mañana igual tienes algún mensaje que no te dé tanta enhorabuena. No, sí, Porque... no, yo se lo digo a la gente. Ahí tratamos de cosas científicas, pero para que la gente lo entienda, y ahora estamos tratando... Blog Antonio Piñero, que busquen por ahí y ya está. Sí, en el Google. Así que vaya él allí y verá la cantidad de textos que hay sobre Jesús. Aunque no me diga eso porque no es así. Pues se lo dice uno bueno. Y hay un libro de un tal Herford que es Jesús en el Talmud. H-E-R-T-F-O-R-D. Lo he dicho, Antonio, que encima se lo dice uno bueno, como para discutir con Antonio Piñero sobre documentos. Casi no tenemos tiempo. ¿Vamos con los ganadores? Vamos con los ganadores de estos 5 libros: Jesús y las mujeres, editado por Aguilar y escrito por nuestro invitado de esta noche, Antonio Piñero. Nos decían: me encanta el tema, por fin se habla claramente de Jesús sin cuentos ni mentiras, un Jesús humano y más cercano. Muchas gracias, os adoro, Teresa, desde Madrid. Pues uno de los libros va para ella. El otro es para Sara de Salamanca. Si Jesús fue un ser humano, ¿por qué tanto interés en sacar a las mujeres de su vida? Tercero para Ángel de León: y Jesucristo era un rabí y como condición indispensable para serlo era estar casado y tener hijos. Él solo reclamaba ser rey. Nada, Nos dice Antonio que no. Nada de eso está probado históricamente para el siglo I. Pues que se lea el libro y así se le aclararán las ideas. La mujer es la perfección. ¿Cómo alguien, incluso Jesucristo, puede renunciar a amar y adorar a una mujer? Nos decía Julio desde Pontevedra. Y el último de los libros es para Olga desde Palencia. Dicen que detrás de todo hombre hay una gran mujer. Cierto o no, seguro que fueron muchas las mujeres que le siguieron. Bien, no lo negamos eso. Y hemos dicho que a lo mejor antes estaba casado. Ahí lo dejamos, Antonio. A lo mejor... que mucha suerte. Por cierto, tú naciste en Chipiona. Sí. Pues... provincia de Cádiz, pero ahí se han equivocado sí. Vicente Sevilla. Digo porque creo que el 27 de junio estamos en Cádiz, en un programa en abierto, creo. Tenemos que dar todos los datos, pero que vamos a ver si va a ser tremendo, va a ser tremendo estar en Cádiz con tanta gente, tanto misterio, tanta historia, tanta arqueología. Ha sido un placer, don Antonio Piñero, como siempre. Cuando vienes nos montas ese tsunami informático. Pues igualmente, oye, yo me encuentro encantado porque aparte de que nos dedicamos profesionalmente a esto, somos verdaderamente amigos. Eso nadie lo puede poner en duda. Se pueden poner muchas cosas en duda. Gracias por la dedicatoria. Sí, está dedicada a ti, claro. El libro. Y a otras. Antonio, mucha suerte. Mujeres, claro que sí. Sé que va a ser un pelotazo. Está lleno de sorpresas. Hemos sobrevolado unas pocas, pero la verdad que merece la pena. Un libro valiente, un libro que va a dar que hablar. Y eso es lo importante, porque por fin, yo la sensación que tengo con Antonio es esta. Toda esa información que pertenece, claro que sí, a los especialistas, por fin también ve la luz de forma didáctica. Y eso es muy importante. Antonio, maestro, un fuerte abrazo.
Igualmente para vosotros, encantado de estar aquí. Mañana seguimos. Mañana seguimos con muchísimas historias, Iker. Carlos Dargo, Juanma Frasquet, compañero, muchísimas gracias por esta banda sonora que nos ha permitido viajar al siglo I, ni más ni menos. Un día hablamos del siglo I, Antonio. Un abrazo. Encantado. Igualmente.